Hola, les habla Luis Ángel Gallego. Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual trabajaremos gráficos en Microsoft Excel. Colocamos en pantalla nuestro archivo de trabajo en el cual nos plantean 5 ejercicios con información para graficar, en los cuales realizaremos diferentes tipos de gráficos o algunos métodos, ejercicios especiales. Este archivo usted lo encontrará en la descripción del video. Resolveremos el primer ejercicio en el cual nos piden graficar en columnas. Debemos entonces seleccionar la información que se desea graficar. Vamos a la pestaña Insertar, seleccionamos en el grupo Gráficos el botón Columna y damos clic en el primer subtipo que se llama columna agrupada, el cual es un estilo muy fácil de interpretar para cualquier usuario. Ahora, cuando el gráfico está seleccionado, me aparecen en la parte superior tres pestañas. Estas pestañas son flotantes porque solo están siempre y cuando seleccionemos el elemento. Tenemos diseño, presentación, formato. Si damos clic en otro lado, las pestañas desaparecen. Volvemos a seleccionar el gráfico y en la pestaña Presentación, en el botón Etiquetas de datos, vamos a colocar la opción Extremo externo. Esto es para que encima de cada columna me aparezca el valor que se está graficando. Luego establecemos los títulos. Con el gráfico seleccionado, en la pestaña Presentación, en el botón Rótulos del eje, colocamos el horizontal primario, título bajo el eje, y aquí entonces borramos y colocamos ciudades. Este prácticamente es como si fuera el eje X de un plano cartesiano en donde encontramos los nombres de las diferentes ciudades con la información que se graficó. Entonces decimos que este es el eje ciudades. Regresamos a la pestaña Presentación, Rótulos del eje, Vertical primario, Título vertical. Seleccionamos, se borra el texto y colocamos, por ejemplo, el título valor. Puede ser también cantidad o habitantes. Podríamos colocar o definir cualquier título para este lado, teniendo en cuenta que estamos graficando población. Selecciono el gráfico para que aparezcan nuevamente las pestañas flotantes y vamos a cambiar el color de las columnas. Deseamos que cada columna, cada ciudad me quede con un color diferente para que la leyenda sea de diferentes colores y no solo aquí en color azul con población. Doy clic en cualquiera de las columnas y luego vuelvo a dar clic en la columna que seleccioné inicialmente. No se puede dar doble clic, el clic debe ser despacio. Doy un clic en una columna y luego repito el clic en esa columna. En la pestaña Formato voy a seleccionar en el botón Relleno de forma un color para esa columna. Luego voy a la siguiente columna, relleno de forma y selecciono otro color. Así sucesivamente para ir cambiando el color
de las diferentes columnas. Yo aquí, por motivos de tiempo, voy a ir eligiendo diferentes colores al azar. Ya ustedes, haciendo la práctica en su computador, se pueden tomar el tiempo, porque la idea es que los colores combinen y que no nos vaya a quedar el gráfico como un bocadillo. Listo. Entonces vemos que las leyendas ya cambiaron, identificando cada ciudad con un color diferente, y vamos a dar al usuario mayor facilidad para interpretación del gráfico. Lo va a hacer más vistoso, lo va a hacer más llamativo. También es posible definir un color para el área de trazado, es decir, para este fondo blanco que tiene el gráfico. Damos clic derecho, formato del área del gráfico. En relleno podemos elegir un relleno sólido o un relleno degradado y seleccionar cualquiera de los colores preestablecidos. Cerrar. Igualmente, selecciono este elemento, clic derecho, formato de línea de trazado, relleno. Puedo elegir un relleno sólido o un relleno degradado. Voy a elegir el mismo y estamos trabajando toda la parte estética, toda la presentación de nuestro gráfico. Ya para terminar nuestro primer gráfico, vamos a la pestaña presentación. En el botón leyenda podemos desactivar la leyenda para que el gráfico se amplíe un poco más, o simplemente la puedo mover, le puedo dar una ubicación diferente en la parte inferior o simplemente a la derecha. Voy al gráfico, doy clic derecho sobre él y lo vamos a mover a una hoja nueva que se llamará población, y tendremos el gráfico del tamaño de una hoja, muy amplio, muy fácil de exponer. Regresamos a la hoja de los ejercicios y realizamos el segundo gráfico, graficar en barras. Selecciono la información en la pestaña insertar. En el grupo gráficos selecciono barra, primer subtipo, barra agrupada. Vamos a moverlo de una vez con clic derecho a una hoja nueva y lo llamaremos hogares. Aceptar. Aquí repetimos algunos procesos del primer gráfico: presentación, etiquetas de datos, extremo externo, rótulos del eje, horizontal primario, título bajo el eje. Aquí colocaremos cantidad, presentación, rótulos del eje, vertical primario, título vertical, ciudades. Si usted analiza esto, cuando realizamos el gráfico en columnas, este eje estaba acá. Es decir, al graficar en barras es como si hiciera una inversión. El eje X, que estaba abajo, pasa a ser Y y el eje Y pasa a ser X.
Eso pues en términos de plano cartesiano, pero igual no es sino mirar el gráfico y de acuerdo a eso uno establece qué tipo de título quiere colocar en cada eje. Lo importante es saber que se encuentra en la pestaña presentación, botón rótulo del eje. Ya lo demás es carpintería, simplemente establecer el área del trazado, esto lo vimos en el gráfico anterior, el formato de línea, cambiar el valor de las barras o de las columnas, en este caso repito un clic en una de las barras, repito el clic en esa barra, recuerde que se debe hacer despacio, no puede ser doble clic, selecciono los colores de cada una de ellas y así vamos personalizando nuestro gráfico, le vamos dando una mejor presentación. Yo aquí elijo los colores de manera muy aleatoria, ya usted en su computador lo hace preferiblemente lento, despacio, buscando que los colores le combinen y le dé una muy buena presentación al gráfico. Listo, tenemos ya el segundo gráfico realizado. Como habíamos visto gran parte de los procesos en el primero, pues este lo terminamos de una manera muy fácil. Regresamos a la hoja de los ejercicios. Tenemos en el ejercicio 3 graficar en barras. Usted dirá, lo acabamos de hacer, es lo mismo, ¿para qué nos va a repetir esto? No, el proceso es un poco distinto porque vamos a graficar años. Entonces, selecciono la información, pestaña insertar, grupo gráficos, botón barra, barra agrupada. Vemos que aparece la cantidad o el valor, pero aquí no aparecen los años, sino una serie que nos dice 1, 2, 3, 4. Entonces damos clic derecho en este sector vacío del gráfico. Ojo, debe ser en este sector vacío, en este fondo blanco. Seleccionar datos. Y aquí donde me aparece la serie 1, 2, 3, 4, le doy clic en editar y selecciono los años. Aceptar. Aceptar. Así es como se debe hacer. No puedo iniciar el gráfico seleccionando ambas columnas porque me generaría problemas o no me estaría graficando de manera ideal. Lo vamos a mover, clic derecho, mover gráfico, hoja nueva, vamos a colocar electrificadoras, aceptar. Lo demás es simple carpintería. Seleccionando el gráfico, pestaña presentación, rótulo del eje, título en eje horizontal, título bajo el eje. Le vamos a poner valores, rótulos del eje, vertical primario, título vertical, serían años, botón etiquetas de datos, extremo externo, selecciono con un clic una de las columnas, repito el clic para que me permita en la pestaña formato, relleno de forma, cambiar los colores. Luego clic derecho en este sector o fondo blanco,
formato del área del gráfico, relleno, puedo elegir un relleno degradado. Igualmente en este elemento, clic, luego clic derecho, formato de línea, relleno, relleno degradado, cerrar. Listo, tenemos el tercer gráfico realizado, teniendo en cuenta que hemos hecho un proceso especial con los años. Regresamos a los ejercicios y en el cuarto nos piden graficar en líneas. Entonces selecciono la información en la pestaña insertar, voy al botón dispersión y seleccionamos dispersión con líneas rectas y marcadores. Listo, nos aparece el gráfico. Este tipo de gráfico no es muy complejo. Vamos a dar clic derecho, mover gráfico. Aquí nos hablan de los precios del café. Coloquémosle café, aceptar. Simplemente establecemos en presentación los rótulos. Estas van a ser las fechas. Igualmente el rótulo vertical primario en título vertical. Coloquémosle mejor precio. Doy clic en la línea, clic derecho, formato a serie de datos, color de línea, línea sólida y puedo elegir el color de la línea. Igualmente selecciono los puntos y puedo cambiar el color de ellos. En la pestaña formato, relleno de forma, elegimos un color. Eliminamos esta serie con clic derecho, eliminar serie. Ahora clic derecho, formato del área del gráfico, vamos a establecer un relleno. Y en este elemento, clic derecho, formato de línea de trazado, elijo también un relleno. Normalmente se debería utilizar el mismo para que el gráfico quede en armonía, pero si deseamos podría ser un relleno distinto. No habría ningún problema. Ahora, presentación, etiquetas de datos encima para que cada punto me muestre su valor. Si quiero quitar estos decimales, selecciono los valores, clic derecho, formato al eje y en número, posiciones decimales 0, cerrar. Listo, desaparece la parte decimal. Vamos para nuestro último gráfico, el cual es un gráfico en forma circular. Selecciono la información, insertar, circular y vamos a elegir este primer subtipo. En la pestaña presentación, etiquetas de datos, en el centro vamos a mostrar los valores. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera que también me represente el porcentaje? Selecciono uno de los valores, clic derecho, formato de etiqueta de datos y le pido que me represente el porcentaje. Si deseo, puedo desactivar el valor. Vamos a modificar aquí un valor y vemos cómo los porcentajes han variado. Ahora puedo modificar los colores de cada segmento. Doy un clic, repito el clic, igual como lo hemos hecho
con las barras y con las columnas, formato, puedo elegir el color de cada parte, de cada elemento o cada segmento del gráfico. Repito, yo aquí elijo colores al azar. La idea es que usted lo haga luego en su computador de manera armónica. Clic derecho, formato del área, en relleno. En esta ocasión utilizaré un relleno sólido. Clic derecho, mover gráfico, hoja nueva. Vamos a colocar circular, aceptar. Y para este tipo de gráfico no utilizamos los rótulos del eje. Es un gráfico muy sencillo de hacer, aunque no todo tipo de información se puede graficar en forma circular. Hemos llegado así al final de este video tutorial. Te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube, el cual se llama Mi PGE. La suscripción es totalmente gratuita e igualmente puedes visitar nuestra página web mipge.com, la cual estaremos remodelando próximamente. Hasta pronto.